Encantado, sí, encantado de seguir colaborando. Como les decía la última vez, un fundamento de la sinodalidad es un laicado bien educado, ¿no es cierto? Y por supuesto los mismos ministros y los mismos coordinadores, las junturas, las articulaciones en general debemos estar bien preparados. Entonces hoy día tenemos nuestro último encuentro. Mucho cariño a los que están en sus casas virtualmente y los que están reunidos en Villa Claret, ¿sí? Entonces, para hoy día lo que tenemos es una parte un poco, vamos a decir, donde se pierde en algo la sinodalidad. Entonces, más o menos la evolución, yo podría decir que viene así, desde el movimiento de Jesús hasta la organización paulina, muy espontánea, muy hecha, vamos a llamarla así, en mi país decimos a la criolla, se van organizando, se van uniendo las personas más guiados por una personalidad muy poderosa como la de Pablo y otras, ¿no? Como la comunidad joánica, muchísimas en el norte de África, guiadas también por este asunto de la apostolicidad, que eran descendientes de algún apóstol, ¿sí? Y algunos eran históricamente descendientes de apóstoles, pero otros míticamente, ¿no? Porque se va a ofender el superior general de los claretianos, pero él es de la India y en la India todos creen absolutamente que el apóstol Tomás fue a la India y él fue el que los evangelizó, ¿no? Y por eso se llaman cristianos de Tomás, ¿sí? Entonces es una cosa muy, muy poderosa en cada área, pero fíjense ustedes en la India, muy lejos, ¿no? Pero bueno, el nombre de Pablo se siguió usando y hoy día vamos a ver las cartas pastorales que corresponderían a caballo entre fines del siglo I, algunos insisten, totalmente del siglo II. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros a veces afirmamos, ¿no? Todo el Nuevo Testamento se escribió en el siglo I, no, estas pastorales están ya pasando el siglo II porque inmediatamente se nota la gran diferencia entre la organización de las iglesias, ¿no? De lo más simple, de lo más espontáneo, a lo más complejo, a lo más fijo, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver esto y lamentablemente disminuyen los rasgos de sinodalidad. Cuando se estudia sinodalidad también se dice, ¿cómo el movimiento de Jesús era tan inclusivo, tan sinodal en camino, y después cómo va apagándose ese fuego? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué motivo? Entonces vamos a tratar de explorar esta noche, perdón, esta tarde esto, ¿no? Sí. Entonces voy a compartir. Bueno, primero tenía que... Entonces, en la eclesiología de las deuteropaulinas, y ya alguien diría, ya no de las deutero quiere decir segundo, estas serían las las tersopaulinas, ¿no? Es decir, ya de una generación mucho más adelante. Y yo puse aquí hay una representación de Timoteo totalmente anacrónica, porque es de la época del medieval, de un manuscrito medieval, y se representa a Timoteo ya como si fuera un obispo. Fíjate, tiene la mitra, tiene el báculo, ¿no? Y está apuntando a lo que está escrito, ¿sí? Quiere decir, obedezcan esto, ¿no? Ya está escrito, no hay nada más que discutir, pero esta es más o menos la idea que va a venir ahora cuando empecemos a profundizar, vamos a decir, estas palabras. Este periodo se caracteriza por una creciente organización fija, es decir, ya se dice, esto es así y no hay que cambiarlo.
¿ya? El mensaje ya resulta bastante claro, bastante evidente. Y sobre todo, para establecer las condiciones para los ministerios. Entonces, ya se hace, vamos a llamar así, no sé si ustedes en alguna parroquia, en alguna instancia eclesial, han dicho, bueno, necesitamos elegir un coordinador. Ya. Ahora, ¿cómo debe ser el coordinador? Hagamos el perfil del coordinador. Entonces, la gente empieza, bueno, que sea comunicativo, que sea honesto, que hable claro, que no sea parcial, que no tenga tales y tales características, es decir, cosas en negativo, ¿no? Que no sea así. Entonces, lo que llamamos preparar un perfil. En las cartas pastorales ya tenemos el perfil de algunos ministerios, ¿sí? Con palabras nuevas, palabras que no conocíamos antes, ¿no? Por otro lado, también corresponde a fines del siglo I, inicios del segundo, temores de tipo apocalíptico. Y a veces hay algo contradictorio. Sí, a veces hay algo contradictorio porque dicen, bueno, no hagan caso a los que los asustan con temores. Y otras veces dicen, pero recuerden que al final de los tiempos iban a venir estas personas y ahora justamente ya están aquí, ¿no? Los que representan al poder de las tinieblas, al poder de Satanás, ¿no? Ya están acá entre nosotros, ¿no? Entonces es parte, diríamos, de la retórica o de la predicación hacer hincapié en estos puntos, ¿no? Y esa organización se identifica totalmente con el patriarcado. Es decir, estamos en el otro extremo del movimiento de Jesús, ¿no? Donde se afirmaba, ¿no? Y a Jesús lo seguía Magdalena, Susana, la mujer de tal, etcétera, están aquí, estaban caminando con Jesús, ¿sí? Y se encargaban del sostenimiento del grupo, que es posible que ellas tenían dinero, ¿no? O en Pablo nosotros podríamos decir, no, él llegó a una iglesia y reconoció que fulana de tal era muy importante. Todo eso, chao, pasó, ¿sí? Es decir, ya este movimiento inclusivo se va agotando. Entonces es bueno saber de dónde vienen estas afirmaciones, porque cuando se va a citar en el Nuevo Testamento, tomando textos del Nuevo Testamento, se va a citar cuáles son los fundamentos de que los ministros en la iglesia sean, no sé, sean solo aquellos que han recibido la imposición de manos. Entonces, de acá se sacan, ¿no? Se sacan de estas cartas, ¿sí? Entonces, a veces esto lo traemos y debemos aceptar que es parte de la revelación. Y la revelación no fue una cosa fija, no fue una sola palabra, fueron muchas afirmaciones respecto de los creyentes, y así es, ¿no? Es variedad, diversidad, ¿sí? Y aparece también el énfasis en mantener la tradición, y aparece la palabra tradición como si fuera un depósito cerrado. Es decir, que la tradición es algo hermético, con llave, ¿sí? Y eso no se abre, ¿ya? Es así, no se puede cambiar, hay que mantenerla, hay que pasarla de una generación a otra, ¿sí? Lo cual es totalmente irracional, ¿no? Porque ¿cómo podemos decir que lo correcto es de este modo? Yo recuerdo mi madre siempre decía, ¿no? Pero ¿cómo es posible que las mujeres vayan a la misa sin cubrirse el cabello? Y para ella era una cosa, ella hasta que se murió usaba lo que se llama en el mundo hispano una mantilla, ¿no? Entonces tenía sus mantillas, blanca, negra, y según para verano, para invierno, pero esos eran para cubrirse la cabeza, ¿no? Y cuando
ya se llegó al momento en que se decía, bueno, ya no hace falta. ¿Por qué? Porque está en Pablo, ¿no? La mujer se cubra. Y eso después se convierte en la tradición y siempre es una tradición percibida como algo cerrado, incambiable. ¿Sí? Y los principales enemigos de la sinodalidad son los que no quieren cambiar, ¿no? Entre ellos varios cardenales y personas que tienen mucha autoridad en la iglesia, ¿no? Entonces, algunos están diciendo, bueno, ellos están orando ya para que pase Francisco, que venga otro papa y podamos volver a lo mismo. No, no, esto no, la historia no retrocede, ¿sí? Así que ojalá que esto no ocurra. Ahora, todo esto, estas 4 afirmaciones, ocurren a costa de disminuir la sinodalidad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos llama la atención, pero sencillamente vamos a ver otras páginas de la Biblia que se van a citar a favor, ¿sí?, de la no sinodalidad. Así que vamos a estar atentos que no nos hagan esta trampita. Recuerdan que habíamos empezado observando, ¿no? ¿Cómo se dirige el autor a los que escuchan la carta? Entonces, en Pablo, en Juan, ¿no?, en la tradición juánica extraordinariamente, ¿no?, hermanos, ¿sí? Los hermanos que están en la iglesia de Tesalónica, los hermanos que están en la iglesia de Filipos, ¿sí? En cambio, acá tenemos las 3 pastorales, que son las 2 de Timoteo y Tito, ¿no? Y se habla ya a una persona y se dirige a la persona que tiene la autoridad, porque se supone que Timoteo y Tito son autoridad en la comunidad. Entonces ya no se escribe al grupo, se escribe a individuos, y son individuos que tienen un cargo. Entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, ¿sí?, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. 2 de Timoteo, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Tito, capítulo 1, a Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia y paz de parte de Dios. Entonces ya los hermanos se convierten en hijos. Y acá viene un indicador fuerte, ¿no?, del patriarcado, porque en el patriarcado algunos que tienen autoridad llaman a los otros hijos, hijas. A veces a nosotros nos gusta, ¿no?, porque dicen, bueno, parece que soy joven, ¿no? Soy hijo, soy hija. Bueno, detrás de afirmaciones como padre, madre, hijo, hija, hay un control patriarcal, ¿sí? Hay un modo de decir, usted me obedece, usted me respeta y usted hace lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque recuerden, la familia patriarcal después entra en el mundo eclesial, ¿no?, por la puerta grande, y otra vez todos somos hijos, ¿no? Entonces vale la pena recordar la encíclica Fratelli Tutti de Francisco, ¿cierto? Todos hermanos. Bien. Y esta autoridad básicamente viene por un gesto litúrgico que se llama la imposición de manos, ¿no? Ese es el fundamento del nuevo orden, y las órdenes en la iglesia también, ¿no?, toman este gesto, que es la imposición de manos del obispo sobre el candidato varón. Entonces, Tito 1:5, el motivo de haberte dejado en Creta es una isla en Grecia, ¿no?, fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Es decir, que Tito aparece aquí como si fuera el que va colocando las manos, imponiendo las manos sobre los que van a ser funcionarios
¿sí? Y qué tipo de funcionario es este presbítero, en realidad no lo podemos deducir solo de estas cartas, ¿ya? La palabra presbítero quiere decir anciano en general, ¿sí? Pero da la impresión que aquí ya estaríamos no solamente hablando de ancianos, sino también estaríamos hablando de ancianos, si son mayores, y qué cosa se entendía por ancianos, ¿no? Ahora, cuando yo hace un mes cumplí 70 años y algunos hermanos muy buenos me dijeron, Hugo, 70 años, no, 70, los 70 son los nuevos 50. ¿Sí? Es decir, no, tú considérate de 50 ahora. Sí. Pero solo por caridad, ¿no? Pero exactamente qué correspondía ser anciano a una edad precisa para decir ya cuándo uno es anciano en el siglo primero o el siglo segundo es más complicado. Bueno, e inmediatamente viene, ¿no? El candidato a ser presbítero debe ser, ¿no? Es decir, las características que debe tener este candidato, ¿no? En 2 de Timoteo, el autor le recuerda a Timoteo, por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, yo te transmití. Entonces ya un gesto litúrgico se convierte en el modo de fundamentar un ministerio. Y eso nosotros lo hemos aprendido del modo más natural, ¿no? Cuando nos han enseñado los 7 sacramentos y después nos han dicho, bueno, existe el sacramento del orden, ¿sí? Y que tiene unas categorías, ¿no? Que van desde el lector, el acólito, el lector, el exorcista, el diácono, el subdiácono, en fin, una serie de diferencias, pero que vienen dadas por la imposición de manos, que para nosotros es un gesto, ¿no? Que en la confirmación también lo recibimos, aunque no nos da una función eclesial, ¿no? Pero esta sería vamos a llamar así, el fundamento después sobre el cual se dice, pero a ti no te han impuesto las manos, no te han colocado las manos de uno que desciende desde los apóstoles, ¿no? Entonces ya todo esto se convierte en un gesto de mayor, debido también, es posible, a la mayor complejidad de la Iglesia, ¿no? Entonces la respuesta a la complejidad de la Iglesia no fue poliédrica, como diría el Papa Francisco, sino que fue organizativa de arriba hacia abajo. Así fue el punto, porque eso era lo que ellos conocían. Era el modo como el Imperio Romano influyó sobre el movimiento de Jesús. Y el cuidado pastoral, que para mí es tan obvio en las cartas verdaderas de Pablo, pero también en Colosenses y en Efesios, esta cercanía, ¿no? Que se notaba entre el coordinador de la comunidad y el resto de los fieles, ¿no? Transmitida por el cariño, por el interés, por los saludos, aquí se convierte en mantenimiento, ¿sí? Entonces, mantenimiento en el sentido que se mantenga como es y que no se vaya a cambiar nada, ¿no? Entonces, miren, en 2 de Timoteo, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ahí que habita en nosotros, yo creo que es lo que el autor de la carta y Timoteo. Es decir, nosotros hemos transmitido el Espíritu Santo por la imposición de manos, entonces conserva el buen depósito y es el depósito de la doctrina, es decir, de lo que se debe enseñar y que no debe cambiarse, ¿no? Por eso se llama depósito. ¿Sí? En Tito, muy fuerte, ¿no? Los 3 ejemplos son de Tito. Tú, sin embargo, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Y esta sana doctrina ya aparece con un nombre, es didascalía, es entre enseñanza
¿sí? Pero ya es una enseñanza específica, es como si fuera un paquete, ¿sí? Algo que funciona de esta manera, se pasa, se transmite y se cultiva de esta manera en las comunidades cristianas. Tito 2, así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie, ¿sí? Recuerdan que la enseñanza, la exhortación o la predicación y aún reprender, habíamos visto en las cartas anteriores que eran funciones comunitarias, ¿no? Enséñense, exhórtense, ¿sí? Reprendan, ¿no? Recuérdenle, recuerden a Arquipo que responda al ministerio al cual ha sido, el cual él ha aceptado, ¿no? Entonces la comunidad lo reprende por un motivo, ¿no? En cambio acá ya es algo privado, ¿no? Así, individual. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie, ¿no? Es decir, no muestra autoridad, demuestra qué es lo que estás, qué cargo tienes, ¿sí? Tito 3, evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Quiere decir, se acabó el diálogo, se acabó la conversación. Y ya venía en Colosenses, ¿no? Pero aquí es de modo más claro, más explícito, no pierdas el tiempo, en la iglesia no es para venir a conversar, a dialogar, que todo eso es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque ya la doctrina está cerrada, es un depósito que no se cambia. Entonces, de ahí vienen muchos males, ¿no es cierto?, en la iglesia. Yo diría, para verlo con buenos ojos, lo que pasaba en la comunidad es que con el aumento de la diversidad, ¿sí? Porque ya no solamente era judío y griego, ¿sí? También ya había creyentes que eran griegos, pero de más oriente, creyentes de Roma, es decir, había más voces, había que responder a más voces, a una realidad más diversa y más compleja. Y en lugar de responder de un modo poliédrico, lo que se respondió es un modo monoédrico, de un solo lado, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasó. Y yo lo que noto es que la personalidad que está detrás de las cartas pastorales, llamándose a sí mismo con autoridad paulina, es un poco más, es una persona que tiene mucho temor al cambio, ¿sí? Entonces se defiende, y a veces se defiende con malos términos, ¿sí? Entonces creo que hay algo allí un poco complejo, ¿no? Porque cita, en este caso va a citar a alguien que llama a los cretenses, los llama de una manera, pero es con poco tacto, ¿no? Tiene el tacto de un elefante caminando entre margaritas, ¿no? Es decir, aplasta. Entonces es una cosa que me parece un poco pastoral, vamos a llamar así. Entonces fíjense cómo el autor de la carta a Tito le confirma a Tito esto. No digo esto porque hay muchos rebeldes, ¿sí? Vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los partidarios de la circuncisión. Otra vez, ha pasado casi 90 años desde la predicación de Jesús y todavía siguen los de la circuncisión, ¿no? ¿A quienes es menester tapar la boca? Porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Es decir, para atraer a otros que resulta que son poca ganancia, es decir, que valen poco. Y yo nunca diría eso en una comunidad cristiana, ¿no? Que hay unos que molestan y se van con los inferiores de este grupo. Poca sensibilidad pastoral, ¿no? Pero así habla, ¿no?, nuestro autor.
y quiere decir, él habla representando muy bien lo patriarcal, ¿no? Uno de ellos, y acá se refiere a uno de los cretenses, ¿sí? Uno de ellos, profeta suyo, y acá el término profeta y que escribió algo de importancia se hacen sinónimos. En realidad no estamos hablando de un profeta, sino de alguien que tenía mucha capacidad de vocalizar. Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo que el autor es citar a alguien que dijo respecto de los habitantes de esta isla, de Creta, dijo algo muy malo, ¿no? Me hace recordar lo que dijo, lo que se dijo de Jesús, porque venía de Nazaret, ¿no? Se dice, bueno, algo bueno puede venir de Nazaret. Entonces acá es como alguien que es un cretense que dijo de los cretenses que son mentirosos, ¿sí? Que son perversos, malas bestias, ¿sí? Y vientres perezosos, quiere decir que son holgazanes y solamente se dedican a comer. Pero si yo quiero dirigir pastoralmente a un grupo, no empiezo insultándolo, ¿no? Es decir, si Tito va a tener que abordar esta situación, no hay que darle más razones, ¿no? Pero, es lo que yo digo, poco tacto, ¿no? Y que conste que esto es verdad. Es decir, yo sé que los cretenses son mentirosos, ¿sí? Lo cual es uniformar, no meter en una bolsa a todo el mundo, y eso nunca puede ser cierto, ¿no? No era cierto que de Nazaret no podía salir algo bueno. Bueno, por tanto, repréndelo severamente a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los peligros parecen los mismos, ¿no? Que estaban en Colosenses, en Efesios, en Efesios, pero la actitud es muy distinta, ¿no? Es un poco tosco, como si fuera de pronto tiene autoridad y empieza a mandonear de aquí para allá, ¿no? Bueno, esa es mi impresión. Pero no respondió bien al aumento de la diversidad de la comunidad. Lo apocalíptico, ¿no? 2 de Timoteo 3:1, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Quiere decir, en estos últimos días, ¿no? Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentarán tener piedad. Quiere decir, con todos estos males, además son hipócritas, ¿no? Entonces, esto siempre se piensa de las generaciones, ¿no? Todas las personas mayores tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para cuando veamos a los jóvenes, no digamos, bueno, mira cómo se han echado a perder esta juventud, etcétera. Antes no éramos así. No, seguro que éramos así, lo que pasa es que éramos ingenuos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero esto de lo que dijo el poeta español Manrique, que cualquier tiempo pasado fue mejor, es lo que, vamos a decir, ocurre siempre, pero visto en este caso como el aumento de la maldad corresponde a los últimos días, ¿verdad? Yo tengo una sobrina nieta, ya podría haber sido, si me hubiera casado ya hubiera sido abuelo, pero tengo una sobrina nieta que tiene 19 años, es muy linda y está toda tatuada, ¿no? Entonces yo cuando la veo, yo digo, ay caramba, ahora, ¿cómo me dirijo hacia ella? Le miro a los ojos y la escucho y no me distraigo con los tatuajes que tiene, ¿sí? Porque tiene tatuajes por acá que le suben por el cuello, etc. Pero esa es una percepción de viejo, ¿no? De suponer, nosotros no hacíamos algo así. Y los que lo hacen ahora están errados. Falso, ¿no? Eso es un error de comprensión mía, ¿no? Es la vida es así y habrá diversidades y habrá variedades, pero
ella dirá, bueno, el pobre tío, sí, por algo es un monje, ¿no? Porque no me comprende, pero yo trato de hacer un esfuerzo, realmente, trato de mirarlo a los ojos y no distraerme con sus tatuajes cuando conversa conmigo, y tatuajes y muchas otras cosas que tiene en las orejas, en la nariz, etcétera, que me distraen. Pero así es mi problema, no es problema de ella. Y el modo de responder es evítalos, ¿sí? Haz como que no existen, ¿sí? Evita las discusiones necias y estúpidas, sabes muy bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor, fíjense, acá hay una identificación también de este pastor de la iglesia como siervo del Señor, lo cual no está mal, ¿no? No le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, quiere decir que sea fuerte para aguantar, que sepa corregir con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. Acá hay como un aviso, ¿no? Trátalos bien porque a lo mejor puedes convertirlos, ¿no? Entonces, a veces hay, dentro del mismo párrafo, ¿no? Hay algunas ambivalencias, ¿no? Como algunos de ustedes me han dicho, ¿no? Pero Hugo, parece que aquí hay como una contradicción. Bueno, fíjense, en el mismo texto hay respuestas ambivalentes, ¿no? Y volver al buen sentido, ¿no? Ojalá que vuelvan al buen sentido, librándose así de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad, ¿no? Es decir, siempre buscar algo mítico, una explicación mítica, una explicación sobrenatural, ¿no? Para estas personas, ¿no? Son endemoniados, no les hagas caso, ¿sí? Hasta que se conviertan va a pasar mucho. Se llega hasta un extremo que es posible. Yo me pregunto y busco en los comentarios, no hay una, no está la palabra excomunión, es decir, sacarlo de nuestra comunión. Pero aunque más o menos eso lo parece lo que quieren decir. Pero fíjense lo que dice el mismo autor de Primera Timoteo, le dice, ¿no? A Timoteo, le dice, yo ya lo hice. Y a mí me parece que es como si fuera los ha expulsado a estos dos señores que vienen ahora, ¿no? Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate, ¿sí? Muy masculino, ¿no? Es decir, lo que se te ha encargado es luchar, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Y a estos náufragos, miren cómo los caracteriza. Entre estos están Himeneo y Alejandro, ¿sí? Nombres griegos, ¿no? A quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. ¿Qué quiere decir esto? Entregar a Satanás. Es decir, que él tenía esta autoridad para expulsarlos de la comunidad, y ese sería un sinónimo de entregar a Satanás. No sabemos, no hay notas al pie de página, ¿no? que para que él mismo explique qué significa esto, pero es algo duro, ¿no? Es un mensaje fuerte. Entonces a veces encontramos, bueno, trátalo, corrígelo, pero corrígelo con cariño porque es tu hermano, ¿no? Pero acá parece que o el asunto era extremadamente grave o ya había algún principio por el cual se expulsaba a alguien del seno de la comunidad. En Tito encontramos lo que ya habíamos encontrado, los códigos domésticos, recuerdan, de Colosenses y Efesios. Aunque no está tan bien redactado. Lo que nos llama la atención en los otros códigos es que eran muy bien, ¿no? Recuerdan maridos, maridos, mujeres, padres, hijos, amos, esclavos. Acá está un poquito desordenado, pero se dirige en particular a un grupo etario. Otra vez, estos ancianos, ¿no? En caso, ancianos y ancianas.
Entonces, miren, en el capítulo 2 de Tito empieza, ¿no? Puse en cursiva el texto que no es estrictamente un código doméstico, ¿no? Pero está todo combinado, ¿no? Tú, sin embargo, enseña lo que es conforme a la sana doctrina, ¿sí? Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Algo que él no tenía paciencia, ¿no? Porque si los echó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, él no tenía mucha paciencia, pero bueno, acá recomienda la paciencia, ¿sí? Y cuando se encabeza este catálogo de virtudes, se dice que sean sobrios. Y no se refiere a la sobriedad de vestir o a la sobriedad al hablar, sino se refiere a lo que justamente también se dice, ¿no? Estar sobrio quiere decir no estar borracho. ¿Ya? Y hay varias recomendaciones. En las 3 cartas pastorales hay recomendaciones sobre el uso del alcohol. Entonces, los que viven en Estados Unidos, ¿no? Pueden también observar esto, ¿no? Porque cuando se dice una persona que no ha tomado, se dice sober, ¿no? Es decir, que está sobrio, que no tiene alcohol en la sangre, ¿sí? Entonces, si lo detiene un policía conduciendo a rápida velocidad, le hace el control alcohólico y va a decir, no, el señor está sobrio, ¿no? Pero era muy importante el consumo de alcohol, cómo se determinaba el consumo de alcohol, ¿no? Que hubiera sido bueno aplicarlo a los que fueron a las bodas de Caná, ¿no? Pero ya sabemos, el movimiento de Jesús no se preocupaba mucho de esto. Bueno, 3. Igualmente que las ancianas se comporten como conviene a los creyentes, sin calumniar ni dándose en exceso al vino, siendo maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, sensatas, castas, hacendosas, bondadosas y sumisas a sus maridos, de modo que no sea injuriada la palabra de Dios. Entonces, cuando una mujer escucha esto, o cuando alguien ve este texto con ojos de la aproximación de género, es decir, el enfoque de género con los anteojos de género, uno dice, bueno, en realidad está diciendo cosas que deberían aplicarse a los dos sexos, ¿sí? Porque, vamos a llamar así, calumniadores pueden ser tanto los hombres como las mujeres, pero en el imaginario popular, ¿sí?, se adjudica a las mujeres características que son estereotipadas. Por ejemplo, decir que las mujeres son chismosas, ¿no? Eso es un estereotipo de género. Y nosotros no deberíamos dejarnos guiar por estereotipos de género. Yo vivo en una comunidad masculina, ¿sí?, y yo sé que también hay chismes, ¿sí? Entonces no hace falta que haya mujeres para... y en la curia romana todos son varones, hay más chismes cada día. Entonces esos son estereotipos, suponer que las mujeres son las chismosas, pero ya entra dentro del vocabulario o dentro del imaginario colectivo cristiano estos estereotipos, ¿sí? Y seguramente alguien me va a decir, no, pero sí, yo conozco una mujer que es bien chismosa. Sí, conoces una, pero no conoces a la humanidad. Entonces, cuando hablas de la humanidad, tienes que darte cuenta, la humanidad tiene géneros, ¿sí? Y no se puede afirmar de modo absoluto nada. Como decir, bueno, son menos inteligentes. Falso, ¿no? Pero yo creo que acá se deja guiar por esto. Ahora, las ancianas, fíjense, tienen la función de enseñar a las más jóvenes. Es decir, acá es muy importante, mujeres a mujeres, ¿sí? Porque en el hogar patriarcal justamente se separaban fuertemente, ¿no? Cosas que hacen los hombres con hombres, cosas que hacen las mujeres con mujeres. Una de ellas es la educación, les corresponde justamente esta separación, ¿sí?
Inmediatamente en el 6, exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Supongo esto correspondería a los hijos, ¿no? Y entre paréntesis, aquí también en cursiva, otra vez vuelve a Tito, ¿no? Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad y palabra sana e intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Bueno, los adversarios se convierten en enemigos, ¿no? Para que ellos se avergüencen, nosotros vamos a demostrar buena conducta. No, hay que demostrar buena conducta porque es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Y después, los dos últimos versículos retoma en esta categoría, ¿no? Primero el varón, el anciano, después las ancianas, después los jóvenes, y ahora los esclavos. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan. Es decir, que sean esclavos bien esclavizados, ¿no? Que no les roben, porque diríamos los bienes son de los amos, ¿no? Sino que muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Triste lo que ya venía insinuado bueno, dicho explícitamente en Colosenses y en Efesios, acá ya es una doctrina. Oye, esclavo, sé buen esclavo, ¿sí? Entonces no extraña que un grupo religioso contemporáneo educaba a mujeres, ¿sí?, del campo, que las habían conducido desde Paraguay, desde el norte de Argentina, las habían llevado hacia Buenos Aires y tenían una escuela de domésticas, ¿no?, donde les enseñaban que servir a otros miembros del mismo grupo era la voluntad de Dios, ¿no? Y que ellas tenían que ser muy buenas, nunca decir mentiras, deben usar su uniforme que hace juego con las cortinas del comedor, es decir, unas cosas horrorosas, ¿no?, pero que religiosamente se enseñó a este grupo entre el siglo pasado y este siglo. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a las funciones, por si acaso, ¿no? Ya que estamos en la última noche, por favor, si quieren decir algo, levanten la mano, ¿sí? Me hacen una señal o si no puedo ver la cámara, ustedes me dicen, ¿no? Hugo, quiero hacer un comentario, a mí me parece que es de otro modo, estaría encantado de escucharlo, ¿sí? Aparece en estas cartas la palabra episcopo, ¿verdad?, que está conformada de este prefijo griego epi, que quiere decir sobre, ¿sí? Epílogo quiere decir sobre la palabra, sobre el texto. Al final de un escrito, el epílogo es lo que viene al final, ya que atañe a todo el escrito, el epílogo. Pero hay muchas palabras que empiezan con epi en castellano que quieren decir sobre. Entonces, episcopo quiere decir el que sobre observa, el que tiene esa capacidad en español también se dice supervisar, mirar por encima. Y a veces se identifica como si ya fuera el obispo, ¿sí? Yo creo que otra vez sería algo anacrónico decir que el obispo actual corresponde a este episcopo. Es cierto que tiene la función de supervisar y los obispos actuales deberían tener la función de supervisar, ¿no? Pero no es que sean dos funciones que ya nos los imaginamos con mitra y báculo en la mano, ¿no? Entonces, lo que se dice así, yo creo que una buena traducción, hay traducciones que directamente aquí dirían, porque el obispo. ¿Sí? Yo preferiría poner en nota al pie de página la palabra episcopo, ¿sí? Quiere decir un supervisor, ¿no? También porque quiero afirmar esto, porque en el futuro es posible que supervisores laicos y laicas ayuden a la iglesia. Y la función de supervisar es vamos a decir, una ocupación, es una capacidad que tienen algunos de ver todo en conjunto.
Entonces, ojalá que hubieran supervisores de una diócesis, de una parroquia, que puedan ver en conjunto todo, ¿sí? Porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, ¿sí? Y acá entra también junto con el término episcopo el administrador de Dios, ¿sí? Que quiere decir, decir que soy o eres el administrador de Dios es cosa seria, ¿no? Es cosa seria. Entonces, ojalá que no corresponda sencillamente a algo burocrático, ¿no? Pero me confunde un poco la expresión administrador de Dios, ¿no? Bueno, debe ser irreprochable. No ha de ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Todo muy bien, ¿no? Es el perfil del que esperamos, ¿no? Sino más bien hospitalario. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia era, en ese sentido, había mucha movilidad de personas que iban y venían. Amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Es decir, que no vaya a perder los papeles, ¿no? Y que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen, ¿no? Es decir, de ahí también viene esta idea, ¿no? De que la formación de los ministros de la Iglesia debe ser suficientemente sólida. De acuerdo, pero ojalá suficientemente sólida para todos, ¿no? Y también se habla de estos presbíteros, que como les digo, literalmente significa ancianos. Pero como en las lenguas modernas, presbítero también se usa para sacerdote, entonces, otra vez, no debemos pensar, todavía no hay funciones sacerdotales. Para mí no resulta claro que aún en las pastorales en el siglo II ya existían funciones sacerdotales, ¿no? Es decir, lo que nosotros decimos, tenemos una misa, tenemos que buscar un sacerdote, ¿no? Es decir, es una función que nosotros hacemos exclusivas de algunas personas dentro de la iglesia. Pero yo creo que acá todavía se está hablando de personas mayores, estas personas mayores que cumplen unas funciones que tampoco están claramente definidas, ¿no? Pero me parecería anacrónico decir que estos presbíteros ya son los sacerdotes actuales, ¿no? En 1 Timoteo, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Fíjense que no se dice los que se dedican a la liturgia o los que se dedican a la fracción del pan o al bautizo, ¿no? Sino más bien su función es la predicación y la enseñanza, ¿no? Que en las cartas anteriores se decía, ¿no? Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros. Entonces acá más o menos coincide con eso, ¿sí? Pero muy importante en una carta que le preocupa a la administración también que estos ministros tengan una forma de ingreso para que, además de cumplir una función, que en Pablo es bien claro, ¿no? Soy apóstol, pero además fabrico tiendas, ¿sí? Soy encargado, hago carpas, ¿sí? Sé coser, sé hacer ojales para atravesar cuerdas y tensar una carpa, es decir, me gano la vida, ¿no? Acá también es, bueno, a lo mejor merecen doble remuneración porque ellos están trabajando con una remuneración y además hay que darles algo para su sostenimiento, para que puedan viajar, para que puedan estar más horas a disposición de la comunidad. Entonces, esto es algo apropiado, ¿no? Acá falta el 18, el 19. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. Correcto. Esto está en cursiva porque viene del Antiguo Testamento. Es decir, cuando hay una acusación, debería haber por lo menos 2 o 3 personas que están de acuerdo en la acusación, ¿no?
por eso los ancianos estos que están detrás, ¿no? Son unos ancianos medio mañosos que están mirando cuando Susana se está bañando, ¿no? En una historia del Antiguo Testamento. Entonces lo que ellos dicen, no, yo la he visto, y el otro también dice, yo también la he visto. Hasta que viene Daniel y dice, no, es falso, ¿no? Pero de acuerdo, es bueno que haya un principio cuando algo está mal en la iglesia, bueno, por lo menos llamar a otra persona y decir, oye, ¿es cierto que te dijo esto? ¿Es cierto que te hizo esta propuesta indecente? Para estar más seguros, ¿no? Pero esto debería ser aplicado a todos. Yo no sé por qué dice, cuando hay una acusación contra un presbítero, cuando haya una acusación contra cualquier cristiano, ¿no? Debes asegurarte que si no viene del testimonio de 2 o 3, ¿no? Si no tenemos doble rasero, ¿no? A los culpables, repréndelos delante de todos para que los demás cobren temor, ¿no? Otra vez, falta de tacto, ¿no? Fíjense que en el Evangelio de Mateo se dice, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, llámalo. Si no, que vayan 2. Después a la tercera ya que sepa la comunidad. Pero acá de arranque, nomás ya lo avergüenzan en público, ¿sí? Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús, de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos, lo cual sería una falta gravísima, ¿no? Ser favoritismo. Pero a veces yo escucho en parroquias lo que se dice, no, bueno, esas personas son los favoritos del sacerdote, ¿no? Mal, ¿no? Sí es verdad, sí. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Es decir, si tú ya impusiste las manos a algunos, ¿sí? Y esta persona era inapropiada, la culpa va a recaer sobre ti. Entonces, también aquí ya vienen políticas y menudeos domésticos, ¿no? Tito, el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Es decir, en cada ciudad, en cada pueblo debería haber un presbítero, como yo te ordené. Y el candidato debe ser irreprochable, casado con una sola mujer, y acá viene una discusión larga, ¿no? Si lo que quiere decir es que el resto sí podría tener varias mujeres, si la poligamia era ya algo asumido, o lo que quiere decir es que se casó una sola vez y si se quedó viudo ya no se volvió a casar, lo cual vamos a encontrar un poco más adelante, ¿sí? Pero de modo más explícito, ¿sí? Cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. ¿Sí? Entonces, aquí, antes de proceder, yo voy a hacer una pregunta. A lo mejor alguien quiere intervenir. ¿Por qué se afirma que este presbítero debe tener a sus hijos bien educados? ¿Ya? Y que los hijos no vayan a ser libertinos ni rebeldes. Entonces, no sé si alguno quiere intervenir. Si alguna vez escuchó esto, estamos en el último versículo acá de Tito, capítulo 5. No, perdón. No puse el número del capítulo, acá me equivoqué. Sí. Es Tito, pero es el versículo 6. ¿Sí? Soy Jaime. Jaime, adelante, por favor. Me da la idea que tenga que ver también con el tema de las herencias y todo ese tipo de las descendencias que van quedando. Sí, aunque nunca hubo algo hereditario en la iglesia, ¿no? Pero acá la pregunta era, ¿pueden ustedes intuir por qué se afirma algo de esta naturaleza? El posible candidato a presbítero, sus hijos tienen que ser muy correctos. Sí, adelante. Sí, soy Carolina. Buenas. Sí, hola Carolina, ¿cómo estás?
Tal. Si este presbítero no puede, digamos, controlar su propia casa, ¿cómo podría controlar una comunidad? Correcto, sí, correcto, sí, bingo. Entonces, el punto es este, él va a demostrar que él puede controlar, y acá viene otra vez, aunque no está específicamente, ¿no? Este verbo hipotazo que es someter. Si no puede someter a sus hijos, tampoco va a poder someter a la comunidad, ¿sí? Pero es un poco fuerte, pero viene otra vez, más adelante lo tengo explicado ya de un modo más gráfico. La familia patriarcal se convierte después en modelo eclesial, ¿sí? Entonces acá es donde está la conexión muy clara, ¿no? Qué bueno, Carolina, escucharte hoy día. Sí. Gracias, Hugo, igualmente a vos. Sí, sí, sí. ¿Y te quedas toda la semana ahí en Medellín, no? Sí, sí, nos quedamos Ay, aquí. Mucha alegría. excelente. Ah, muy bien, porque acá todos los del mundo virtual estamos tristes porque ya no vamos a estar conectados. Bien, este, bien, gracias. Y gracias, Jaime, por supuesto. Sí, es muy interesante suponer que podría haber también como en las dinastías que las funciones se transmitían por consanguineidad, ¿no? Pero creo que no pasó en la iglesia, ¿ya? Los diáconos, ¿ya? Entonces acá aparecen, y esto es un texto importante después en la conversación sobre diaconisas, ¿sí? En Primera de Timoteo, capítulo 3, los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios. Se ve que el consumo del vino era alto, ¿no? En la antigüedad. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Expresado de otra forma, ¿no? Ya no el contenedor de la fe, el cofre con la fe, sino el misterio de la fe. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Supongo que no es un examen de teología, ¿no? Sino que se les observará cómo se comportan, ¿no? Sobre todo si tenían estas funciones de organización, a veces de destinar el uso de las limosnas para usos particulares, ¿no? Entonces, es posible acá lo que se quería decir es, observa bien que no gaste la plata en el dinero, que no lo vaya a gastar o desperdiciar, ¿no? Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos, ¿no? Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y acá viene el problema, el texto no lo aclara, el texto, el autor no le puso notas al pie de página, si en este versículo se refería a mujeres diáconas, ¿sí? O se refiere a las esposas de los diáconos, que tal vez en alguna situación también podría decirse, ¿no? Él es el diácono y su esposa es la diácona, que seguro colabora, etcétera, pero no es que haya recibido esa función. Pero sin embargo se sigue discutiendo porque hay manuscritos donde aquí usaría, ¿no? Las diaconisas, ¿sí? No son manuscritos más antiguos, pero acá se creó un problema y esto se siguió discutiendo en la comisión sobre la organización de diaconisas. Y las iglesias protestantes que tienen esta función, ¿no? Que ordenan diaconisas, se basan justamente en estos y favorecen mucho también que el esposo y la esposa sean diáconos en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crea problema? Porque el versículo 11, después, ¿no? Que habla, las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Otra vez, ¿no? Con este estereotipo de género de que las mujeres, ¿sí? La falta de las mujeres es que son el mal o el demonio ingresa por la lengua, ¿no? No calumniadoras, sobrias, fieles en todo. E inmediatamente sigue, los diáconos que sean casados.
Entonces, o es un poco desordenado o quería decir realmente las diaconisas, no sabemos, ¿no? Creo que no hay los elementos para juzgar. Los diáconos sean casados una sola vez, ¿sí? Es decir, que si quedaron viudos no se hayan vuelto a casar y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, que es lo que ya afirmó Carolina, ¿no? Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Y ojalá esto sea válido para todos, ¿no? Pero otra vez ya tenemos episcopos, presbíteros, diáconos, ¿no? Otra vez ya la organización está en marcha. O sea, tenemos en marcha una iglesia con funciones diferenciadas y donde hay poca tolerancia, vamos a decir, hacia las mujeres, ¿no? Lo que afirmaba en general, no quería llegar a este punto. El hogar patriarcal, el padre somete su casa, ¿sí? En la iglesia patriarcal, el episcopo somete a la iglesia, ¿sí? Y todo esto está fundamentado en los principios del patriarcado. Es decir, esta organización humana que tiene más antigüedad que cualquiera de las culturas presentes, ¿no? Aunque algunos dicen han habido matriarcados y de un modo mítico a veces se habla de las Amazonas, de algunos lugares donde las mujeres tenían más autoridad y seguramente la historia podría comprobarlo, pero la familia patriarcal es una invención de la cultura humana que nosotros podríamos transformar. Entonces, más o menos lo que explicó Carolina está aquí en este texto, ¿no? Primera de Timoteo 3, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, ¿sí? Es decir, con autoridad. Es decir, él manda, ¿no? Él es el que pone los puntos sobre las íes, ¿no? Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces ya esto entra por la puerta grande, ¿no? El control patriarcal entra en la organización eclesial por la puerta grande, ¿no? Pero esto es lo que tenemos y lo podemos ver reflejado en las tres pastorales. Yo he puesto acá abajo, miren, la base es el patriarcado estándar, ¿sí? Es lo que se esperaba de la familia y es lo que hacía funcionar el imperio, ¿sí? Entonces, fíjense, primera de Timoteo, es pues necesario que sea irreprensible, casado una sola vez, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, lo que acabamos de leer. Respecto de los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, ¿sí? Tito debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldes, ¿ya? Entonces, damas y caballeros, esta es la situación en la que nos encontramos a fines del primer siglo, inicios del segundo siglo, ¿no? Yo digo, el patriarcado entró por la puerta grande y casi dejó pocos visos del movimiento inclusivo de Jesús. ¿Cómo se justifica esta misoginia, ¿no? La palabra misoginia quiere decir esta alergia a las mujeres o este rechazo a las mujeres, ¿no? Un pánico a las mujeres, ¿sí? Porque yo creo que viene de miedo, ¿no? La misoginia empezó aquí. Entonces, fíjense cómo fundamenta Primera de Timoteo la exclusión de las mujeres. Asimismo, que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, ¿ya? No con trenzas, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. O sea, acá después vamos a conversar sobre esto, ¿no? Si acaso se trata de un voto público,
¿no? De que ellas dijeron, pero yo me voy a comportar de esta manera. Pero esto lo vamos a conversar después respecto de las viudas. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. De acá viene ya la justificación bíblica, ¿no? Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Entonces, otra vez, con el enfoque de género, me gustaría si algunas de las mujeres aquí presentes me digan, ¿no? ¿Cómo siente, cómo experimenta cuando escucha algo así? ¿Sí? Y sobre todo que viene con la categoría de palabra de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos enseñar, cómo podemos hacer llegar una palabra, cómo podemos tomar una actitud verdaderamente, vamos a decir, dialogante respecto de esta situación? A ver, ¿le dejamos el paso a las mujeres? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, muy bien. Bueno, primero ante todo, hace de ayer que quiero agradecerte cómo hablas de las mujeres y la verdad que un feminismo bien marcado que si me piden acá, mis compañeros dejan agradecerte por parte de ellas y todas las que están virtualmente. En serio, escuchar de parte de un varón es honrado, es iluminador y la verdad que te agradezco enormemente. Y por otro lado, sí, duele mucho leer, escuchar estas cosas y que todavía se siga manteniendo y que creo que nosotras seguimos luchando y buscando nuestro lugar en la iglesia, que nos estás mostrando y es evidente que tuvimos un lugar en la iglesia. Pero bueno, parece ser que de a poquito se ha ido borrando. Mi nombre es Ayelen. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ayelen. Ayelen. Muy bien, Ayelen. Gusto de conocerte y mis lecturas desde la óptica de género es una aventura larga, ¿no? Pero es un proceso también de transformación interno, de que cuando comparto con amigas, compañeras, también que están y cumplen funciones de liderazgo en la iglesia, es algo que hay que irlo compenetrando lentamente, no es un proceso de conversión también, de ahí viene. Gracias por tu reconocimiento y muy bien, ¿no? Fíjense en la sensibilidad contemporánea de una mujer instruida, duele, ¿sí? Duele. Entonces, no, la palabra de Dios no tiene que excluir. Cuando se excluye en la sensibilidad contemporánea, hay algo que no va bien. No corresponde al signo de los tiempos. Sí. Gracias, Ayelen. ¿Alguien más quiere colaborar? ¿Quiere dar una palabra? ¿Alguna de las damas? Yolanda, yo tengo por ahí un videíto en YouTube de la Escuela Bíblica Claretiana, donde hablo precisamente de eso, y el título es ¿Por qué las mujeres no deben callar? Y hago la comparación entre el pastor y el verdadero Pablo, donde Pablo dignifica a las mujeres, tiene muchas amigas mujeres, compañeras, servidoras, y se ve un Pablo cuyo perfil no cuadra con el perfil del pastor que escribió estas cartas, y también donde digo que al decir todo esto de que se adornen con pudor, no oro, ni vestidos costosos, para mí en realidad es una desvergüenza, porque sí toman de las mujeres acomodadas la casa, todo el sustento para ellos seguir trabajando, pero no, según ellos, no está bien que usemos nuestro dinero en vestirnos como a nosotros nos apetezca o nos dé la gana. También lo de que la mujer por la maternidad se salvará es
es ignorante, porque cuántas mujeres no van a ser madres y eso no quiere decir que no se van a salvar. Entonces, lo otro que señalo ahí es de que la mujer no enseñe, que escuche la instrucción con toda que la mujer escuche la instrucción en silencio con toda sumisión, pero sí nos utiliza para instruir a las mujeres para que sean castas, prudentes, para que lleguen al matrimonio muy, muy santas, ¿no? Entonces, yo ahí sí soy muy rebelde y si alguien está interesado en ver ese video puede ver mi opinión al respecto. Gracias. Gracias a ti, Yolanda, qué bueno. Sí, qué bueno que tengas un espacio donde puedas comentar todo esto y hacer justamente en realidad lo que estás haciendo es usar el enfoque de género para resaltar lo que sería intolerante, pero muy bueno desde el punto de vista del exégesis, porque seguramente Carolina ha tenido que explicar en las cartas auténticas de Pablo esta inclusión que hay, la mujer que no hable, que se supone que puede haber sido tomada ya de una comunidad de este tipo y ha sido colocada dentro de una iglesia que aceptaba de un modo mucho más natural el liderazgo femenino, y se introdujo esto, y lo que llamábamos la hermenéutica de la sospecha siempre nos ayuda a ver, y dice, pero ¿cómo puede ser que el mismo Pablo, que ha sido tremendamente reconocido en su liderazgo hacia las mujeres, permitir el liderazgo hacia las mujeres, encargar una serie de funciones, después diga que las mujeres no hablan, ¿no? Pero de acá viene, ¿no? De este tipo de lectura ya muy tardía, este rol que impide que la mujer enseñe. Y aparte es vergonzoso, ¿no? A mí como varón me daría vergüenza que se diga, la mujer no puede enseñarte nada. Qué ignorante yo sería si digo, ninguna mujer puede enseñarme algo, ¿no? Es una arrogancia machista que no tiene perdón, creo, ¿no? Pero bueno, así es. Ayer cuando los varones hablaron de cómo toman decisiones en el hogar con sus esposas, para mí fue algo extraordinario, ¿no? Es decir, son hombres que están muy redimidos en su masculinidad y aceptan que conversando con la mujer en un hogar donde hay valores realmente de equidad, ellos pueden ser felices, ¿no? Pero yo creo que acá hay mucho de temor, ¿no? Siempre ha habido temor de que las mujeres estudien teología. Yo me he preguntado, que he tenido alumnas excelentes, al menos he tenido 2 alumnas que han hecho el doctorado en Biblia, y yo he pensado siempre, yo creo que hay temor de que ellas sepan más que nosotros, que demuestren más que nosotros, ¿sí? Y en el campo de la Biblia para mí es bastante obvio, ¿sí? Pero a veces justamente el temor genera este tipo de respuestas tan duras. Yolanda, gracias, sí, excelente, sí. Y ahora ya quiero ver tu video, ¿sí? Las viudas, ¿ya? Entonces, la pregunta que está aquí atrás de esta presencia de viudas es si ya era una función eclesial o era, vamos a decir, un ministerio dado a estas mujeres. ¿Por qué? Porque se dice de esto, ¿no? Entonces, fíjense, está en primera de Timoteo, pero aparecen viudas en varias pastorales. Que la viuda sea inscrita en el catálogo de las viudas, ¿sí? No tenga menos de 60 años. Entonces se coloca un límite, ¿no? Y este catálogo de viudas podría corresponder a lo que anteriormente se dijo que hicieron profesión de fe las ancianas, ¿no? Es decir, que era como no solamente una lista de las que se iban a beneficiar de la entrega mensual de víveres, ¿no? O de alimentos, ¿sí? Sino que era algo más, que tenían además una función
ejemplar, de enseñar a otras mujeres, etc., ¿no? Entonces, que estas viudas hayan estado casadas una sola vez. ¿Ya? Si está en la lista de viudas que hayan sido casadas una sola vez. Y tenga el testimonio de sus bellas obras, lo cual lo mismo se dijo de los diáconos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las buenas obras que puede dar testimonio una mujer? Haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. ¿Sí? Entonces, vamos a decir una conducta ejemplar. Lo mismo, ¿sí? Acá viene, ¿no? Haber educado bien a los hijos. Acá no se dice haber sometido a los hijos, como se decía a los varones. Me interesa mucho el lavado de los pies, porque es obvio que es una función femenina, ¿sí? Y mi teoría es que cuando Jesús lava los pies a sus compañeros varones, está rompiendo un estereotipo de género, ¿no? Porque era una función destinada a esclavos o a mujeres. Entonces lo podría practicar una esposa respecto de su esposo, una hija respecto de su padre, pero no un hombre respecto de otro hombre. Entonces Jesús, con este gesto maravilloso que recordamos el Jueves Santo, ejemplo del servicio, rompió un estereotipo de género. Pero aquí sería otro modo de comprobar qué es lo que se esperaba de las viudas, ¿no? Y sabemos que los santos era el colectivo cristiano. Por otro lado, esto viene, vamos a decir, esto podría ser tolerable, ¿sí? Lo que no me gusta es que haya sido casado una sola vez, porque hay viudas que enviudaron 2 veces, ¿no? Y la edad, ¿no? El señalar que una edad es la apropiada. Y en el texto que sigue viene la explicación, ¿no? Porque dice, descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando las asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse. Entonces, después de haber colocado su nombre en el catálogo de las viudas, o para una función eclesial, o para recibir algún beneficio, quieren casarse de nuevo, ¿sí? E incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior, es decir, que se comprometieron a que no se iban a casar. Pero otra vez, patriarcado en el mejor de sus formas, controlar las emociones, la vida emocional de las mujeres, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que después de que hayan dicho que no se iban a casar, ahora quieren casarse de nuevo? Bueno, señor, caballero, jerarca, quien sea usted que gobernaba esta iglesia, ¿sí? Usted no es el dueño de la vida emocional de las mujeres, ¿sí? Es decir, la mujer tiene capacidad, si quiere casarse de nuevo, que se case, no es viuda, ¿sí? Pero otra vez ahora vienen todos los estereotipos posibles respecto de la conducta femenina, ¿no? Y además, estando ociosas, ¿no? Aprenden a ir de casa en casa y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas hablando de lo que no deben. Horroroso, ¿no? Horroroso, misógino de la peor manera, ¿sí? Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal. Entonces lo que le interesa es que no digan de todo el grupo algo, ¿no? Pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás, ¿sí? Esto es, otra vez, la idea de que una viuda joven en potencia es un peligro, ¿sí? Y otra vez, cualquier mujer en potencia es un peligro para el patriarcado. Bueno, es decir, ¿por qué? Porque va a actuar guiándose por otros principios que no son la sumisión. Entonces, acá está claro que el autor está totalmente afectado por el punto de vista patriarcal, imperial o romano o anteriormente griego. Es decir, todos estos prejuicios acá están muy bien recogidos, ¿sí? Y duele, ¿no? Duele como
duele a las mujeres, duele a los hombres inclusivos escuchar esto, ¿no? Pero así es, ¿no? Así fue, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero justamente una iglesia inclusiva, una iglesia sinodal, va a arrasar con esto, ¿no? Y va a crear mucho miedo y va a crear, bueno, no solo miedo, pánico, ¿no? Debajo de muchas mitras y sotanas, y también debajo de algunas mujeres que les gusta echar leña al patriarcado, es decir, echar carbón al patriarcado para que siga vivo. Bueno, pero esto es lo que se llama la viuda alegre o la araña, esa araña que se llama la viuda negra, ¿no? Es decir, que es peligrosísima, ¿no? Es peligrosísima. En cualquier momento nos va a atacar. Eso es un temor masculino que tenemos que exorcizar, ¿no? Bien, ya para ir terminando, al inicio le dije, bueno, vamos a tratar de usar el modelo que nos proporciona la sociología cuando descubrió en los textos antiguos este sistema de patronazgo, ¿no? Donde hay un patrón y donde hay un cliente. Y entendía yo, siempre lo he pensado, esto si lo aplico a la iglesia, no resultan términos muy extraños, ¿no? Pero ahora podríamos decir, el patrón es el clero, ¿no? La iglesia funciona así, y el cliente es el laico. Ambos están en una relación, pero hay una reciprocidad que es asimétrica, ¿sí? No es una relación que tiene equidad, ¿no? Que representa la equidad de la dignidad de todos los hijos de Dios. Entonces, el patrón, el clero, tiene estatus, organiza una jerarquía que per se le da prestigio, honor, influencia, control, poder. Es el modo por el cual se acceden a las decisiones y no informa a nadie, ¿sí? Siempre es un modo de secretismo. Ya, por ejemplo, aún para elegir obispos dentro de la Iglesia Católica hay procedimientos secretos, ¿no? Y si a uno le piden información sobre un clérigo, potencialmente obispo, la persona que es interrogada no debe decir a nadie que ha sido interrogada con amenaza de excomunión, ¿sí? Es decir, se dice así específicamente, ya hay un formulario, ¿no? Donde se dice, esta información es totalmente privada y confidencial, ¿sí? Le preguntamos, este sacerdote, ¿es así? ¿Es asá? ¿Es así? ¿Es asá? Diga sí o no, explique por qué. ¿Sí? Y lo que usted dice no tiene que compartirlo con nadie, ni siquiera el nombre de la persona. Es decir, un montón de secretismo. ¿Sí? Entonces no hay información. ¿Sí? Y en el modelo del patronazgo, todo esto venía por el dinero, y venía por los bienes, o venía por la sangre, ¿sí? Es decir, lo que había dicho, creo que fue Jaime, ¿no? Dijo, ¿acaso es porque es hereditario? No, en el patronazgo sí, era hereditario, ¿no? El hijo del rey era el príncipe, era el potencial rey, ¿no? Igual el emperador, después ya no eran por sus triunfos militares, sino porque era hijo del otro emperador, ¿no? Pero en el caso del patronazgo dentro de la iglesia viene por la ordenación, la imposición de manos, ¿no? Eso es lo que te convierte y te hace pasar del lado derecho, ¿no? De ser laico, ya te convierte en clero. Algunos dirían, ojalá fuera algo realmente espiritual, honesto, que viene a través del esfuerzo que uno hace por ser mejor discípulo. Pero a veces es algo totalmente mecánico, ¿no? De pronto ya este señor de clero se convirtió en obispo, de obispo se convirtió en cardenal, ¿no? Pero es como si fuera una cosa medio mágica, ¿no? Por otro lado, el cliente o
lo que yo uso acá, la categoría de laico, y acá estaría laico, laica, ¿no? Que recibe en esta relación de reciprocidad. Bueno, recibe seguridad. ¿Sí? Es decir, al menos dice, bueno, si yo obedezco todo esto, yo tengo la seguridad. Del modo más distante, el reino de los cielos. ¿Sí? Pero también tengo un lugar en la iglesia, ¿no? Aunque no me dejen predicar, pero por lo menos puedo leer hasta la segunda lectura los domingos, ¿no? Entonces ya hay cierto funcionamiento, ¿sí? Sometido, pero con sus espacios de participación, ¿no? Lo que yo llamo aquí derecho a ocupar un lugar. Identidad también, ¿no? Servicios, es decir, uno puede prestar servicios, que es algo que realmente uno se da cuenta, ¿no? Mi vocación cristiana me impulsa a la actitud de servicio que tuvo Jesús. Entonces yo también voy a tratar de colaborar del mejor modo, pero siempre y cuando sea a través de principios de obediencia, dependencia y fidelidad, ¿no? Si no, quedas fuera. Entonces, otra vez, este modelo de patronazgo social de los primeros siglos, antes de Cristo, después de Cristo, que era todo lo conocido en el mundo, después ingresó en la iglesia, ¿sí? Y vamos a llamar así, avasalló en cierta medida el movimiento de Jesús. Voy a terminar con este punto. Solo respecto de las pastorales, las cartas pastorales. Ya no hay profetas. Fíjense que en la lista no se menciona a los profetas. ¿Por qué? Los profetas no se pueden controlar. No se le puede decir al profeta, bueno, ponte dentro de estos límites, ¿no? En la imagen, se imaginan ustedes a Juan Bautista, ¿no? La imagen del profeta. ¿Cómo encadenas a Juan Bautista en un sistema jerárquico? Bueno, le tienes que cortar la cabeza, es decir, tiene que dejar de ser profeta, ¿sí? Ya no es una iglesia laica. Yo diría hasta las cartas, hasta Efesios, la iglesia es laica, ¿sí? Somos elegidos, somos amados, somos llamados. Ese es el modo como se nos considera, ¿sí? En una iglesia que ya no es laica, hay obispos, arzobispos, lectores, monaguillos, ¿no? Es decir, ya empiezan todas las funciones, ¿no? Como esta pirámide, ¿no? Esto se enseña en los colegios, ¿no? Aún en muchas parroquias lo tienen de esta manera, ¿no? El Papa arriba y abajo los laicos y los consagrados, ¿no? En este mismo movimiento, la mujer queda invisibilizada, ¿sí? Es decir, también se elimina prácticamente de las funciones del liderazgo en la iglesia, se eliminan a las mujeres, ¿sí? Y hay una teología que refrenda estos principios y vienen del Génesis, ¿no? Como hemos leído, Eva fue la que metió la pata hasta el cuello. Entonces, ella que siga culpable por el resto de la humanidad, por el resto de la historia. Entonces, hay una sólida defensa del orden como voluntad de Dios. Y acá viene lo que se llamaría características de abuso, ¿no? ¿Cuándo hay abuso? Cuando dentro de movimientos de fe hay abuso cuando se usa la palabra de Dios para someter a las personas. Entonces, amigos, ya se nos hizo la hora, ya no voy a hacer esa parte, solamente quiero decirle gracias hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Ojalá que Dios nos permita esto. Y una bendición irlandesa que es tradicional en mi instituto religioso es: hasta que nos volvamos a ver, que Dios te lleve en la palma de la mano, ¿sí? Y sí que nos lo decimos unos a otros. Gracias, ¿sí? Gracias por su atención, gracias por haber estado acompañándome virtualmente, ¿sí? Muchas Un abrazo. gracias, hermano. Y bueno, espero que pase lo que dijo en la última lámina, ¿no? Que nos volvamos a encontrar para compartir, ¿no? Sí, no sé seguro. Si hacer algún comentario acá.
Hugo, buenas noches allá. Bueno, igual aquí, ya cayó la noche. Sí. Soy Álvaro Flores, hondureño, claretiano. Gracias por todas sus enseñanzas, han sido muy valiosas. Mira, Hugo, a mí, de todo esto último que acabas de decir, me ha quedado aquí en la cabeza una cosa que ya lo he venido viendo en estas últimas etapas de muchos predicadores, ya sea católicos, no católicos, la misma jerarquía. Estos textos que nos acabas de decir son los que se anuncian y se promulgan y con los que se justifican un montón de situaciones. De hecho, muchos de estos que has dicho ahora se han agarrado como bandera, como que hemos vuelto al tiempo de las cruzadas, entonces para defender la sana doctrina, para defender la fe, y bueno, y eso ha sido, no sé si veslo en las redes sociales, esto es terrible, o sea, y estos últimos textos, y exactamente estos son los que se han utilizado mucho, y lo que a mí me viene a la cabeza es que estos textos están puestos como palabra de Dios, entonces uno dice, a ver, y eso es lo que te dice la gente. O sea, mira, es que esta es la palabra de Dios. Entonces, ellos lo justifican así y justifican sus posturas. Ya hablabas de la mujer y de todas estas otras que decías. Entonces, es un lío serio porque cuando uno va viendo a mucha gente, todas estas cosas le suenan tan bonitas y suenan tan bonitas al oído que te puedo decir que muchos son virales con estas cosas, ¿verdad? Y le siguen, pero bueno, miles de personas. Y en las redes sociales uno lo ve. Entonces a mí me queda esta sensación de decir, bueno, ¿y cómo hacemos ahí? ¿Verdad? Si la misma, cuando se los plantean, se lo plantean así. Claro, eso es muy sensible a la gente, ¿no? Es muy sensible. Y así hay un montón de posturas muy terribles. Y bueno, y la otra cosa que quería decirte es que esta iglesia que nos has presentado ahora, que ciertamente de todo lo que hemos venido estudiando ahorita fue aunque también habían otros líos anteriores, esto ha sido lo menos sinodal que hemos visto, pero es la iglesia en realidad que por 19, 20, 22 siglos ha venido caminando hasta aquí. Más bien, podríamos decir que se encrudeció más en muchas de estas actitudes, ¿no? Y bueno, pues ahora que se plantea una cosa distinta para querer hacer un camino diverso, ciertamente es una buena noticia, pero no va a ser nada fácil derrumbar, porque son muchos siglos los que están jugándose aquí. Bueno, es un comentario. Gracias, muchas gracias. Qué bueno contar con un claretiano que está entre ustedes sentado en el círculo, diríamos, de los que están aprendiendo y observando, ¿sí? Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y gracias a todos los que han puesto buenos comentarios en el chat. ¿Sí? Voy a ser bien breve. Buenas noches a todos. Linda Molina de Honduras. No me quería quedar con esto porque evidentemente esos últimos textos que vimos, cuando uno los va leyendo, le arden los ojos y a veces uno ni los termina de leer de tan, como una náusea, una cosa fea que uno siente, ¿no? Más me gustaría quedarme con aquella comparación del cuerpo que habla Pablo, ¿no? Para que el cuerpo, para que la iglesia nazca, pues tiene que haber algo que se geste, que dé a luz y que se vaya nutriendo, como usted nos decía. Entonces, es para nosotros, para todos, hombres y mujeres, una necesidad buscar la presencia de la mujer en los textos bíblicos, porque tuvieron que ella forzosamente estar presente en la gestación, en el dar a luz y en la formación y en la nutrición de esta iglesia. También es importante buscar a la mujer en la historia, donde nos han también ninguneado y nos han invisibilizado en las ciencias, en la antropología, en la cultura, en tantas cosas. Y por supuesto que también ahora, en nuestra actualidad, ese tipo de textos bíblicos, todavía como nos siguen mencionando de chismosas, de todo lo que dice ahí, nos lo siguen diciendo actualmente. Entonces nosotros tenemos que buscarnos en la Biblia, en la historia, y seguirnos estando presente en la actualidad. Y así como hemos abierto espacios en la política, en la historia, en todo lo que usted quiera que está presente la mujer, también necesitamos nuestro espacio en la iglesia. También necesitamos que se nos escuche y que formemos parte de esa iglesia que fue gestada y que necesariamente tuvo que haber sido nutrida por las mujeres. Gracias, qué bueno.
necesitamos esa chispa, ese fuego, sí. Gracias, sí. Muy bien. Entonces... Bueno, muchas gracias. Hasta que... Hay varios y agradecimientos ahí en el chat. Rosario. Sí, los he leído con mucho placer y mucho gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Que esté muy bien. Cuídense. Nos vemos, sí, nos vemos. Adiós. Gracias.